es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común con el escritor Ignacio Casas. Libros tiene y cada uno va golpeando distintas cuerdas de nuestra propia lectura y sensibilidad y sobre todo de nuestra historia. Le agradezco muchísimo. Nacho, muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, Ricardo, Rafael, muchísimas gracias. Es un honor estar contigo y pues que seas tan congruente y también pues cercano a nosotros los novelistas, porque bueno, tú también lo eres. Pues mira, te recibo con novela nueva, sí. Y eso siempre, la verdad es que pone la sangre en buena temperatura. Hablamos hace tiempo de tu novela anterior, La esclava de Juana Inés, que es este texto donde miras, pues, en fin, a la musa de nuestras letras hispanas, mexicanas, a partir de los ojos de una esclava. Y a mí en ese momento, cuando publicaste La esclava de Juana Inés, sí me llamó como pregunta, ¿por qué mirarla desde esos ojos, ¿no? Desde esos ojos negros? Y no como la habían mirado, ¿no? Desde los hombres de la época, desde la iglesia, desde las propias mujeres, ¿no? Hasta desde los ojos del Banco de México cuando tenemos a Juana, la musa en los billetes. ¿Por qué escoger ese personaje? Y es una pregunta clave por lo que ahora vamos a hablar de tu siguiente novela. Bueno, a mí me interesan los personajes de a pie. Me interesan los personajes que justamente para mí tener otro punto de vista. Con los ojos de la esclava de Juana Inés, vemos a una Sor Juana me parece que muy humana, a una Sor Juana que se quita el hábito en las noches, que tiene pelillos en las piernas, vemos lo que escribe, lo que le interesa y sobre todo vemos la historia de la esclava. En esa novela yo hablo de la negritud, hablo de la esclavitud y también de la importancia de el conocimiento, de aprender a leer y escribir. Para alguien que en aquel momento eran analfabetas, la mayoría de las personas, incluso la mamá de Sor Juana. Pero los ojos de la esclava son los que nos llevan a lo largo de toda la novela y pues ha funcionado muy bien. Yo recuerdo, Nacho, cuando la leí, este reclamo que valdría la pena hacernos más fuerte me vino a la cabeza y es que se nos ha olvidado que una de las raíces más potentes que fundaron este país es justamente la raíz afrodescendiente, ¿no? 60% de la población del siglo XIX en Jalisco era afrodescendiente y hoy no lo dimensionamos. Y este juego que tú haces obliga a revisar esa raíz y a darnos cuenta que está presente y que al mismo tiempo no hemos sido capaces de verla. Es increíble, pero en México hay 4 lugares de la memoria histórica de la negritud: la Villa Rica de la Veracruz, Yanga, que fue el primer lugar libre para los negros en la Nueva España y en toda América. Hoy en día, pues antes de la pandemia, venían, y ahora creo que están regresando, grupos sobre todo de gringos, a ver Yanga, porque fue el primer lugar libre para los negros. Y cuéntale un poco a la audiencia dónde está Yanga. Yanga está en Veracruz, muy cerca de Córdoba, y hay un enorme monumento a Yanga, este guerrero, príncipe negro que llegó justamente en estos barcos negreros que cruzaban el Atlántico y llegaban a San Juan de Ulúa. Y Yanga logró con tenacidad y con mucha fuerza que
el virrey en su momento decretara que en Yanga los negros podían ser libres. Entonces es un lugar importantísimo para nuestra cultura. También el centro histórico de la Ciudad de México, porque se compraban y se vendían los negros a un lado de lo que es Catedral y Coajimalpa en Guerrero. Y no lo sabemos. De pronto parece que no existió esa parte de nuestra historia y está en nuestros cabellos chinos, está en las bocas grandes, está en las pieles, está en los cuerpos, en las percusiones, en las palabras como mandinga, como mocambo, como pues tantas palabras que se quedan de las lenguas que llegaron en barco junto con esos seres esclavizados. Me gustaría seguirme con aquel libro porque el otro elemento que es importante es no solamente cómo ve la esclava a Juana Inés de la Cruz, sino cómo la poeta ve a esta persona. Sí. Pero tú ahora recorres otra pieza, ¿no? Yo diría una moneda de oro escondida en nuestra historia, a partir del coronel Amelio Robles, coronel que pelea en las filas del zapatismo, se codea pues con buena parte del mando del Ejército del Sur y nos revelas, Amelio es Amelia, es decir, quizá la primera persona transgénero que tendríamos en la historia mexicana de manera reconocida, digamos, incluso públicamente. ¿Cómo diste con Amelio Robles? Bueno, yo estaba charlando con un historiador, porque bueno, yo también soy locutor, y estaba conversando. Era noviembre, hablábamos de los héroes que se festejan para el 20 de noviembre, obviamente de Pancho Villa, de Zapata, y él mencionó al coronel Amelio Robles. Y entonces yo me fui a buscar, ¿no? Empecé a googlear al personaje. Luego fuimos a Guadalajara a presentar La Esclava y en una charla con varios escritores y una editora a quien está dedicada la novela, ella mencionó, este personaje es muy importante. Salió a la luz el personaje por alguna razón y nos dijo a varios, habíamos de hacer una novela en torno a él. Y bueno, yo tomé el anzuelo. Pero en 1927, Miguel Gil, un reportero de El Universal, le hizo una entrevista al coronel Amelio Robles. Ah, mira, encontraste ese material. Y Miguel Gil escribió, es un personaje soberbio para una novela. Y sí lo es. Cuéntanos su vida. Bueno, digo, lo que me puedes contar sin echarme a perder la lectura del libro de Amelio, mi coronel, la asombrosa historia de Amelio Robles, el primer revolucionario transgénero en México. Amelio nació en Xochipala, Guerrero, a finales del siglo XIX. Fue designado con el género femenino y su nombre fue Malaquías Amelia de Jesús Robles Ávila. Y bueno, yo con el colmillo de novelista hago una escena en donde los padres tienen un conflicto enorme porque el papá quería que se llamara Malaquías y la mamá que se llamara Amelia. A partir de allí nace la novela que yo hago. Malaquías es un nombre masculino. Es un nombre masculino. Entonces allí podríamos decir, bueno, le pusieron Malaquías porque nació el día de San Malaquías, efectivamente, pero es un nombre masculino. Entonces ya desde el nombre yo creo un conflicto entre los padres. El padre muere cuando Amelio tenía 3 años, pero el personaje literario que yo hago toma la pistola del papá y la carga toda la vida. Incluso la bautiza con el nombre de la Casimira. Y es un símbolo fálico y es un símbolo que acompaña a Amelio hasta el último día. Cuando llega el Ejército del Sur, ¿sus colegas saben que están con alguien que nació mujer? Todo el mundo lo sabe. Y otra vez, te preguntaba por la mirada de Sor Juana versus la esclava. Ahora te hago la misma pregunta. Sí. La mirada de aquellos hombres viriles, ¿no? En exceso, cargados de testosterona, frente a un colega que podía ser estigmatizada o estigmatizado, según lo quieras ver. ¿Cómo era esa dinámica? Era de todo mundo conocido, pero el coronel se dio a respetar como era
una estratega espectacular, sabía disparar muy bien, defendía a sus compañeros, incluso se hizo macho como... O sea, ganó por sus virtudes. Por sus virtudes, claro. Y tenía mujeres. En la novela también aparecen otros revolucionarios, por supuesto Zapata, pero algunos no tan famosos como Chon Díaz, que yo digo que es más que un municipio. Cuando vamos a Acapulco manejando y vemos municipio de Chon Díaz, bueno, fue una persona, un revolucionario notable, igual que Eliodoro Castillo. Y Amelio toma a Chon Díaz como ejemplo de masculinidad. Entonces, les cantaba a las muchachas, bailaba con ellas, les echaba piropos, se las robaba. Y Amelio también, ¿no? Primero veía y luego lo hacía. Entonces se fue asimilando a sus pares y logró, yo digo una cosa importante, uno puede decir que es tal cosa, que es Amelio, y lo dices, pero que te reconozcan es más importante. Hay sugerencia de tu lado de que en papeles también se le reconoció. Sí. Ese es como digamos, es el reconocimiento social, pero hay un momento que hay un reconocimiento jurídico. Es toda la batalla justamente de los derechos de las personas trans. ¿Cómo ocurre este reconocimiento donde firma como el coronel, ¿no? Es Amelio, y hay en ese sentido, pues, no sé si decir, una impronta del Estado, de la autoridad en el momento? Amelio luchó codo a codo con el indio Castrejón, que fue un revolucionario que entró al Ejército Libertador del Sur muy jovencito, muy joven, y peleó al lado de Zapata. Incluso vio cuando mataron a Zapata en Chinameca, pero era muy cercano a Amelio. Y el indio Castrejón se hizo gobernador del estado de Guerrero. Amelio, después de que terminó la revolución, le pidió papeles. Era muy hábil Amelio. Le pidió papeles con su nombre en masculino. Y el indio Castrejón se los dio. Amelio vino años después a la Ciudad de México porque necesitaba una pensión y que lo reconocieran. Y traía los papeles que le dio el indio Castrejón, pero no traía su acta de nacimiento. Ya existían actas de nacimiento. El acta de nacimiento decía Amelia. Entonces luchó y luchó. Fue otra batalla. Y entonces en la ficción que yo hago, Amelio va a Santo Domingo y consigue un acta. Un acta falsa. Exactamente. Eres un descubridor de piezas de oro de nuestra historia. Ya quiero ver las siguientes novelas. Sí. Porque si nos llevas a lugares que de otra manera no visitaríamos. Sí, muchas gracias. Bueno, hay por supuesto investigaciones históricas previas muy notables. Yo soy novelista y hago una ficción, ¿no? Como Fernando del Paso hace a su Carlota, pues yo hago un personaje literario. Pero, bueno, yo tomo la biografía escueta del personaje, pero hay investigaciones históricas muy notables de Olga Cárdenas Trueba y, por supuesto, de la doctora Gabriela Cano, que es una historiadora notabilísima, quien también es un especialista en género. Entonces nos dan luz acerca de este personaje y lo que yo hago es una ficción histórica. Ignacio Casas, muchas gracias por venir aquí A contigo. ti, no hay lugar común, no puede haber. Y desde luego recomiendo tus novelas, Amelio, mi coronel, y La esclava de Juana Inés. Estos dos textos que nos vas regalando con tu literatura, tu prosa y tu talento. Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo. Próximo sábado, ADN 40, 11 de la noche. Aquí no hay lugar común.